así como la ficha anterior tenía el centro en el verbo entrar, esta tiene centro en el verbo salir. Veamos, el ejemplo aquí es: una mujer salió rápidamente de la casa donde vivía la candidata. En esta oración hemos encontrado la proposición incluida donde vivía la candidata. Donde abre la proposición incluida, verbo interno es vivía, y la candidata es quien vivía. Entonces, donde vivía la candidata, eso es la proposición incluida. El verbo principal es el verbo salir. Salir, quién sale y de dónde o hacia dónde sale, dependerá de dónde focalice la idea del lugar el hablante. Si la focaliza en el lugar de origen, de dónde salía, o si la focaliza en el lugar de llegada, hacia dónde salía. No importa, pero en definitiva es un dónde, es información sobre lugar, y son obligatorias. Quien salía es la entidad que protagoniza la situación, que será el sujeto, a través de un sintagma nominal. Donde, información sobre el lugar, información de locativo, que será complemento locativo porque es obligatorio. Vamos a la oración. Una mujer salió rápidamente de la casa donde vivía la candidata. Salió, el verbo principal, el sujeto es una mujer, sintagma nominal, separado del resto, sintagma verbal, especificador y núcleo. En el sintagma verbal vemos que acá, el campo que nos ocupa a nosotros, en esta parte, en el sintagma verbal aparece una proposición incluida y está dentro de una función sintáctica, está dentro del complemento locativo. Pero vean que en el complemento locativo la incluida no es lo único que aparece. Aparecen otros elementos más. Entonces, nosotros tendremos que descubrir qué es lo que hace, cómo funciona la proposición incluida, a quién modifica dentro de este sintagma que la contiene a ella. ¿De dónde salió? De la casa donde vivía la candidata. Esto es el complemento locativo y está formado por un sintagma preposicional. Su núcleo preposición es de. Lo que complementa a la preposición es la casa donde vivía la candidata, un sintagma nominal con núcleo en casa. En este sintagma nominal, la es el especificador, el resto es núcleo prima, y el núcleo prima contiene al núcleo casa, que está modificado por dónde vivía la candidata. ¿Dónde vivía la candidata? En la casa. O sea que esta proposición incluida modifica a un sustantivo antecedente, es adjetiva. Por lo tanto, cumple una función adjetiva, la función de sintagma adjetivo especificativo. La única aclaración adicional que haríamos acá es la de que, a pesar de que nosotros encontremos una incluida que comienza con dónde y que ese dónde nos pueda confundir porque el dónde nos puede llevar a pensar, ¿dónde? Es información sobre lugar. El lugar es algo que le corresponde al adverbio. El adverbio al adverbio de lugar. Entonces esta es una proposición incluida adverbial. No lo es, no es adverbial porque no puede ser sustituida por un adverbio de lugar. Si yo digo una mujer salió rápidamente de la casa allí, no tiene sentido. Es agramatical. Donde vivía la candidata modifica a casa, o sea que como está modificando a un sustantivo, es adjetiva. Esto entonces puede encender una alerta. Cuando nosotros encontremos proposiciones incluidas que comiencen con el subordinante donde, no siempre son adverbiales. Será adverbial si no tiene antecedente sustantivo, pero si tiene antecedente sustantivo, será adjetiva. Es adjetiva cuando modifica el sustantivo y es adverbial cuando no modifica el sustantivo, sino que modifica al verbo. Finalmente, acá en esta oración teníamos un adjunto modal, información sobre la circunstancia de modo como rápidamente. Vemos otro ejemplo, otra posibilidad. Las chicas armaron la escultura con los materiales que consiguieron.
que consiguieron la preposición incluida, que fíjense no tiene más nada que el subordinante y el verbo incluido. Fuera de la incluida, el verbo principal es armaron. ¿Quién armó y qué armó? El objeto armado y el protagonista de la situación. ¿Quién protagoniza la situación? El sujeto es las chicas, separado de todo el resto, que es el sintagma verbal. Y en el sintagma verbal nos detenemos nosotros. Acá vemos en el sintagma verbal que hay una proposición incluida, pero que, adelantándonos, ya nos damos cuenta de que esta proposición incluida está metida dentro de un adjunto, que es el adjunto instrumental. Solo que en el adjunto instrumental está la proposición incluida, pero hay otras cosas más. No es la proposición incluida lo único que hay en el adjunto instrumental. Entonces, para tratar de encontrar la función de la incluida, que está haciendo la incluida ahí, lo que hacemos es ingresar al adjunto instrumental, analizándolo según qué tipo de sintagma es. Con los materiales que consiguieron es un sintagma preposicional. Su núcleo es la preposición con. El complemento de esta preposición es los materiales que consiguieron. Eso es el complemento de preposición y está desarrollado por un sintagma. ¿De qué tipo? Nominal, porque su núcleo es el sustantivo materiales. Como sintagma nominal, los especificador, el resto núcleo prima, y en el núcleo prima materiales núcleo, y el núcleo materiales está modificado por una incluida que es que consiguieron. ¿Qué consiguieron los materiales? Entonces, es una incluida que modifica a un sustantivo núcleo, o sea que es una incluida adjetiva. Cumple la función adjetiva de ser sintagma adjetivo especificativo, en este caso porque no está separada por comas. Fíjense entonces cómo, otra vez, hemos descubierto que hay una incluida en una función sintáctica, en el sintagma verbal, pero junto a otros elementos, solo que nosotros acá hemos podido determinar a quién modifica y cómo está articulada sintácticamente dentro de esta función sintáctica. Es de adjunto instrumental, formado por sintagma preposicional, a su vez formado por preposición y su complemento. El complemento es un sintagma nominal y dentro de ese sintagma nominal la incluida es adjetiva porque modifica al sustantivo núcleo. Vamos a ver el próximo ejemplo, que es Alejo hizo su trabajo con quienes lo ayudaron. Acá la proposición incluida es lo que empieza en quienes y contiene el verbo incluido ayudaron. ¿Quiénes lo ayudaron? Adelantándonos, podríamos ya parafrasear y darnos cuenta rápido de que esta incluida es sustantiva porque yo la podría sustituir por ellos. Alejo hizo su trabajo con ellos. ¿Y ellos quiénes son? Quienes lo ayudaron. Fuera de la incluida, el verbo principal es hizo. Vamos a la estructura de significado del verbo hacer. ¿Quién hace y qué hace? Quien hace protagoniza la situación, es el sujeto desarrollado por sintagma nominal. ¿Qué hace? Es el objeto hecho, el complemento objeto directo. Entonces, en la oración, Alejo hizo su trabajo con quienes lo ayudaron, en esta oración, el sujeto es Alejo, sintagma nominal, en el que lo único que hay es el núcleo. Todo el resto es sintagma verbal y vemos que en el sintagma verbal el complemento directo, el objeto hecho, es su trabajo. Tenemos un adjunto. El adjunto es con quienes lo ayudaron. Esto es el adjunto comitativo, el que indica la circunstancia de compañía con la que se realizó la situación de hacer el trabajo. El adjunto comitativo que responde al interrogante ¿con quién? ¿Con quiénes? Es un sintagma preposicional, porque ya el interrogante ¿con quién? ¿Con quiénes? Nos adelanta que estará conformado por un sintagma en el que aparece la preposición con. Y esa preposición es complementada con la persona. ¿Con quién? Con María, con Pedro,
con sus amigos, con mucha gente. O sea que con quién o con quiénes es la preposición con complementada con la entidad que menciona a la persona. Si es una entidad que menciona a una persona, es sustantivo, con María. Y si en lugar de un sustantivo o un sintagma nominal, estas personas aparecen mencionadas por una proposición incluida, esa proposición incluida es sustantiva, porque cumple la función que le corresponde al sustantivo de complementar a la preposición. Y además, ya nos habíamos dado cuenta, es sustantiva porque podríamos parafrasear la oración diciendo Alejo hizo su trabajo con ellos o con ellas. Puede ser sustituida por un pronombre personal. Resumiendo entonces, en este ejemplo, hemos encontrado una incluida dentro del adjunto comitativo, pero el adjunto comitativo contiene la incluida y algo más. Entonces, ¿qué función cumple la incluida de complementar a una preposición? O sea que se comporta como un sustantivo, como lo hace el sustantivo cuando complementa a la preposición. Aquí tenemos el penúltimo ejemplo de esta parte. El ejemplo es: el arquitecto dio a sus empleados un manual para que lo leyeran. Acá determinamos que hay una incluida que es que lo leyeran. Fuera de la incluida, el verbo principal es dio. La estructura del verbo dar. Quien da es el protagonista de la situación, el sujeto desarrollado por sintagma nominal. ¿Qué da? El objeto dado es el complemento objeto directo. Y a quién da o a quienes les da, es decir, aquella entidad que recibe el objeto dado por parte del sujeto a partir de la situación de dar, es el complemento objeto indirecto. Entonces vemos cómo nos queda la oración: el arquitecto dio a sus empleados un manual para que lo leyeran. El verbo es dio, el sujeto es el arquitecto, sintagma nominal separado del sintagma verbal. En el sintagma verbal vemos que aquí está la proposición incluida, pero quedó atrapada dentro de una función, con otro elemento. Entonces veamos. Dio. ¿Qué dio? Un manual, el complemento objeto directo. ¿A quién le dio o a quienes les dio? A sus empleados, el complemento objeto indirecto. Sobra para que lo leyeran. Esto es la finalidad. ¿Para qué? Para que lo leyeran. El adjunto final, que responde al requerimiento de información de ¿para qué?, va a estar desarrollado necesariamente por un sintagma preposicional, porque ya su requerimiento para tal cosa nos indica que la respuesta al requerimiento empezará con la preposición para. Será un sintagma preposicional en el que la preposición para es complementada por algo que se podría esperar sea desarrollado por sustantivo, para esa finalidad, para esos fines, para esos objetivos. Entonces, aquí lo que complementa la preposición es la incluida, que lo leyeran. Aparece cumpliendo una función en la que esperamos al sustantivo, por eso es sustantiva. Pero además, si no estuviéramos muy seguros y queremos hacer el mecanismo de prueba, sabemos que es sustantiva porque podríamos parafrasear la oración diciendo: el arquitecto dio a sus empleados un manual para eso. ¿Qué es eso? Que lo leyeran. Entonces, la incluida está dentro del adjunto final, pero no cumple la función la incluida del adjunto final, sino que ella modifica a la preposición para. Es el complemento de la preposición para. Y en ese caso es sustantiva. Y acá, en este que es el último ejemplo de esta parte, encontramos la oración: los estudiantes repartieron folletos a quienes pasaban por la vereda. Aquí, la proposición incluida que hemos encontrado es
quienes pasaban por la vereda. Quienes es el elemento que la encabeza, el subordinante, el verbo incluido, verbo interno es pasaban, y por la vereda es por donde pasaban, o sea que por la vereda queda dentro de la incluida, quienes pasaban por la vereda. El verbo principal es entonces el verbo repartieron. Nos lleva a la situación de repartir. ¿Quiénes repartieron? ¿Qué repartieron? ¿Y a quiénes les repartieron? El protagonista, que será el sujeto de repartir, el objeto repartido, que es el complemento objeto directo, y el destinatario, o sea, la entidad a la que va a llegar el objeto repartido a partir de la situación de repartir ejecutada por el sujeto. Entonces, busquemos todo esto en la oración. Los estudiantes repartieron folletos a quienes pasaban por la vereda. Repartieron el verbo. ¿Quiénes repartieron? El sujeto, los estudiantes. Separamos al sintagma nominal del sintagma verbal. En el sintagma verbal, ¿qué repartieron? El objeto repartido es folletos. ¿A quiénes les repartieron? El complemento objeto indirecto. ¿A quiénes? A quienes pasaban por la vereda, o sea que el complemento objeto indirecto, que responde al interrogante a quién o a quiénes les, sí o sí va a estar conformado por un sintagma preposicional, porque ya desde la pregunta sabemos que va a comenzar con la preposición a. O sea que este sintagma preposicional tiene núcleo en la preposición a, y esa preposición recibe como complemento a la entidad, a la persona que es destinataria de la situación de la entrega. ¿Cuál es esa persona o cuáles son esas personas? Son quienes pasaban por la vereda. Es una proposición incluida, es sustantiva porque cumple una función sustantiva de complemento de preposición, y también porque podríamos decir que a ellos les repartieron los folletos. Entonces, funciona una vez más el mecanismo de prueba que nosotros utilizamos para poder identificar una proposición incluida sustantiva. Entonces, en este último ejemplo, ya estamos en condiciones de poder extraer algunas conclusiones, que es lo que vamos a hacer en la próxima parte, que pondremos unas breves conclusiones a partir de cómo se comportan las proposiciones incluidas en el interior del sintagma verbal. En esta parte nos hemos dedicado a las funciones sintácticas del sintagma verbal, ya sea la función sintáctica de complemento o la función sintáctica de adjunto en el sintagma verbal, cuando contienen una proposición incluida, pero contienen además otras cosas, no solamente la proposición incluida. En esos casos, la proposición incluida modifica algún elemento dentro de ese complemento o dentro de ese adjunto. Por eso lo que nosotros debemos hacer en ese caso, para poder saber qué hace la proposición incluida ahí, es ingresar a esa función sintáctica, ingresar al complemento o al adjunto, indicando qué tipo de sintagma es para poder encontrar a la proposición incluida y ver qué es lo que está haciendo ahí adentro. Y ya sabemos, sacando una conclusión general, que solamente podría estar haciendo dos cosas. O es una proposición incluida adjetiva que modifica un sustantivo antecedente, o es una proposición incluida sustantiva que complementa a una preposición que la antecede. Nos vemos enseguida en las conclusiones generales.